de las ventas vendrán del 20% de los vendedores. Según mi experiencia, el 20% de los mejores vendedores, y he trabajado con miles de los mejores vendedores de Estados Unidos, el 20% de los mejores, son siempre personas que han tomado la decisión consciente de ser excelentes en el campo de la venta. La compañía de seguros Prudential hizo un estudio de sus miles de agentes hace unos años y descubrió que la regla del 80 al 20 era cierta en amplias zonas geográficas. El 80% de sus ventas procedían del 20% de sus vendedores. Entonces se sentaron y miraron las cifras y las estadísticas. Las pasaron por el ordenador y descubrieron que esto funcionaba. Los 20 primeros ganaban de media 16 veces más que los 80 últimos. Así que decidieron llevar el estudio un poco más lejos y compararon los ingresos medios del 20% de los más ricos, que es el 4% de los más ricos. Descubrieron que los ingresos medios del 4% más rico eran 32 veces superiores a los del 80% más pobre. Así que llevaron el estudio un poco más lejos, y tomaron el 20% superior del 20% superior del 20% superior, que es el 0,8% superior. Encontraron que el 0,8% superior ganaba una media de 54 veces más que la media del 80% inferior. Mismo producto, mismo mercado, mismo precio, misma competencia, y en cada estado, había al menos un agente de adultos que ganaba más que otros 50 agentes de adultos a tiempo completo. En todos los casos, los mejores habían decidido hace mucho tiempo ser los mejores. ¿Eran las personas del 20% superior 16 veces mejores que las del 80% inferior? ¿Eran 16 veces más rápidos, 16 veces más experimentados, trabajaban 16 veces más duro? ¿Y las personas del 4% superior? ¿Eran 32 veces más inteligentes? ¿Trabajaron 32 veces más? No. En todos y cada uno de los casos, la diferencia que se tradujo en enormes diferencias de ingresos eran solo ligeras aristas marginales, ligeras y diminutas diferencias de competencia, y eso es todo lo que hace falta. El 20% de los mejores en cada campo son solo un poquito mejores en ciertas áreas que el 80% de los peores. Y recuerde esto, el 20% de los mejores en todos los campos prosperan tanto en los buenos como en los malos tiempos. La excelencia es la clave de la seguridad económica para toda la vida. Si decides ser excelente en lo que haces, tendrás seguridad económica para toda la vida. A partir de ese momento, no tendrás que preocuparte por el dinero, solo tendrás que preocuparte por cuánto ganas y, por supuesto, por cuántos impuestos pagas. Recuerda, en lugar de intentar ser cientos de veces mejor en un área, concéntrate en ser solo 1 o 2% mejor en cientos de áreas. Esta es la clave de la excelencia. Esta es la clave de los grandes logros. Ahora bien, los mismos principios de excelencia son válidos tanto para las empresas como para los individuos. Un ejemplo perfecto es IBM. ¿Has hablado con gente de IBM? Si echa un vistazo a la publicidad de IBM, encontrará un punto que se ha repetido una y otra vez durante más de 60 años. Es simplemente esto, en IBM, significa servicio. Usted sabe que si compra un producto de IBM, quiere obtener el mejor servicio del mundo. Mucha gente pagará mucho más por un producto IBM que hace exactamente lo mismo que otro producto por la seguridad que les da saber que si compran a IBM, IBM cuidará de ellos. En otras palabras, IBM ha desarrollado un área de excelencia. El área de excelencia es que nadie competirá con ellos en servicio. Y esa es la percepción clave en las mentes de los millones de personas que compran sus productos y a veces pagan más por sus productos en todo el mundo cada año. Cada empresa tiene que tener una ventaja competitiva que le permita diferenciarse de su competencia. El mercado siempre pagará más por las cualidades. Los principales enemigos de la excelencia son la satisfacción y la autocomplacencia. La mayoría de las personas se conforman con la mediocridad durante toda su vida, ni siquiera piensan en llegar a ser excelentes.
Recuerda que nunca te sentirás realmente feliz y seguro hasta que sepas que eres excelente en algo. Creo que gran parte de la infelicidad del mundo actual se debe a que la gente se mira al espejo y la persona que le devuelve la mirada no es especialmente buena en nada. Ahora bien, no es difícil alcanzar la excelencia en el campo que elijas si haces lo siguiente. Número 1. Toma la decisión ahora mismo, hoy mismo, de comprometerte a ser excelente en algo. Establezcalo como objetivo prioritario. Número 2. Recuerda que solo podrás alcanzar la excelencia haciendo algo que te guste, algo que te importe, algo que te interese y mantenga tu atención. Una responsabilidad clave de la vida adulta es encontrar el campo adecuado para tus dones únicos. He aquí algunas preguntas. ¿Cómo describirías tu trabajo ideal? Si pudieras tener cualquier trabajo en el mundo, ¿cuál sería? ¿Cómo lo describirías? Imagina a un multimillonario dispuesto a darte cualquier trabajo que quisieras en todo el mundo, ¿cuál sería? El objetivo de estas preguntas es estimular tu pensamiento. Recuerda, puedes tener o ser o hacer casi cualquier cosa que quieras en la vida si puedes decidir qué es. Y una de las cosas que tienes que decidir es cuál va a ser tu área de excelencia. Verás, si puedes encontrar lo que amas hacer, casi invariablemente encontrarás que amarás hacer algo en lo que eres bueno. Encuentra lo que amas hacer y en lo que eres bueno, y lo que te importa y lo que te interesa, obtendrás una de las mayores explosiones de alegría y satisfacción del mundo. Tu trabajo se convertirá en tu juego. Elegir el trabajo adecuado para ti es una de las decisiones cruciales de la vida. Pero hasta que no encuentres el trabajo para el que estás destinado, nunca serás feliz, nunca estarás satisfecho, nunca tendrás éxito de verdad. Recuerda que estás en la tierra para hacer algo extraordinario, algo único. Dios no juega a los dados con la raza humana. Nadie en esta tierra es extra o redundante por ninguna razón. Estás aquí para un propósito específico, y estás aquí para encontrar tu área de excelencia y volcar todo tu corazón en ella y que se convierta en algo muy, muy bueno. Y es haciendo eso que harás tu gran contribución en esta tierra. Número 3. Una vez que hayas elegido tu campo, dedica 1 hora al día a estudiar para ser mejor. Esto es tan simple que es devastador, pero es todo lo que necesitas hacer. 1 hora al día en cualquier campo te situará en el 5% de los mejores en 3 años. He hecho esta afirmación en otros lugares. He dicho a vendedores que si pasan 1 hora cada mañana leyendo y estudiando sobre ventas y si escuchan cintas sobre ventas en su coche mientras conducen, doblarán sus ingresos en 90 días. Y he tenido gente que vuelve y me dice que este sistema tan simple de leer de 30 a 60 minutos cada mañana y escuchar cintas en su coche les ha permitido no doblar sino triplicar sus ingresos, y no en 90 días sino en 30 días. La mayoría de la gente no lee. La mayoría no aprende. Cuando empiezas a leer y a aprender y te vuelves excelente en tu campo, empiezas a salir del pelotón muy, muy rápidamente. Recuerda, cada actuación excelente refuerza tu autoestima, mejora tu imagen de ti mismo, aumenta tu confianza en ti mismo y mejora tu rendimiento en todas las demás áreas. Cada vez que haces algo de forma excelente, te sientes muy bien contigo mismo. Pero si solo haces las cosas de forma regular, no consigues nada. No obtienes ningún sentimiento de satisfacción, ningún estallido de entusiasmo, ninguna autoestima extra. Así que siempre hay que ir más allá. Haz siempre ese poco más que hace que el trabajo sea perfecto. Y es completar ese trabajo a la perfección lo que te da esa maravillosa sensación de competencia y dominio. Cuando empieces a avanzar hacia la excelencia, descubrirás que hay muy poca competencia real. Recuerde que las personas del 20% superior no compiten con las del 80% inferior, solo compiten con las del 20% superior y compiten por los grados de excelencia. Recuerda las 3 claves de la excelencia. Número 1. Saber lo que haces. Tómate tu tiempo, aprende, estudia, investiga, haz preguntas, aprende todo lo que hay que saber sobre el campo que has elegido. Número 2. Cree en lo que haces.
Nunca serás excelente haciendo algo a menos que realmente creas que estás marcando la diferencia, que realmente creas que tu producto o tu servicio o tus esfuerzos son realmente importantes en el mundo. Número 3. Ama lo que haces, y esta es la clave. Escucha tu intuición, tu instinto. ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? Y no pongas excusas. Hablé con un directivo de una gran empresa manufacturera que me habló de un vendedor que habían contratado hacía 6 meses. El vendedor no tenía experiencia en el sector, pero en 6 meses era el mejor vendedor del país. Le pregunté por qué había sido capaz de empezar sin experiencia en el sector y convertirse en el mejor en solo 6 meses. Me contestó, bueno, la verdad es que no lo sé, pero hay una cosa que hago todos los días que creo que me ha ayudado. Todos los días, cuando subo al coche, durante los primeros 10 o 15 minutos de camino a mi primera cita, repito una y otra vez, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Y descubrí que si lo repites una y otra vez, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, repítelo una y otra vez, lo lleva a la mente subconsciente y hace que rindas mejor de lo que a veces puedes imaginar. Así que, toma la decisión, visualiza, afirma, repite. Ábrete y visualiza, visualízate como el mejor en tu campo, y piensa en cómo te verías, cómo serías, qué cualidades y atributos tendrías, con quién trabajarías, cómo te vestirías, cómo caminarías, etc. Si haces eso, no habrá nada que te impida llegar a lo más alto en tu campo. Haz algo cada día para mejorar, estudia tu rendimiento, revisa y reflexiona sobre lo que haces y lo que harías de otra manera. Y en segundo lugar, pregúntate, ¿qué haría yo? ¿Cómo podría mejorarlo la próxima vez? Verás, si repasas lo que hiciste bien y si piensas en lo que harías de forma diferente mientras repasas y reiteras estos puntos para llevarlos al subconsciente, entran en tu programación para que la próxima vez que te encuentres en las mismas situaciones, tu mente subconsciente, mirando a través de tus ojos, dirá, ya he estado aquí antes, y esto es lo que hay que hacer. El gran error y la mayor equivocación que puedes cometer es repasar lo que hiciste mal, porque si repasas lo que hiciste mal, inevitablemente, programarás eso en la mente subconsciente, y en la siguiente situación similar, repetirás la actuación equivocada. Así que piensa siempre en lo que hiciste bien, piensa siempre en cómo podrías mejorar. Y aquí está la clave para el máximo rendimiento, y esto viene de la investigación sobre el máximo rendimiento. Antes de cada experiencia o situación importante, tómate unos minutos para recordar tu excelente actuación anterior. Pida consejo a otras personas que sean buenas en su trabajo. Pregunte a los mejores en su campo. Pídales recomendaciones sobre libros. Haga algunos cursos, busque ganadores en su campo y se sorprenderá. Los ganadores siempre ayudarán a otros a ganar. Los ganadores siempre te darán consejos y te dirán qué libros leer y qué cintas escuchar. Así que busca a los mejores en tu campo. Di, quiero ser bueno como vosotros. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer? Y ellos te darán los consejos. Por último, nunca consideres siquiera la posibilidad de no alcanzar tu objetivo de excelencia. Si alguien lo ha hecho, tú también puedes. Y no digo que alcanzar la excelencia sea fácil. Es muy difícil. Requiere una autodisciplina tremenda. Requiere un tremendo trabajo sobre uno mismo. Requiere horas y horas de arduo esfuerzo, a altas horas de la noche en lugar de ver la televisión o divertirse. Requiere un compromiso tremendo. Pero cada paso que des en el camino hacia la excelencia y cada actuación excelente que le siga reforzará tu autoestima, te hará sentir muy bien contigo mismo, aumentará tus ingresos, realzará tu imagen de ti mismo y mejorará la calidad general de todas las áreas de tu vida. Comprométete con la excelencia y emprende ese camino hacia la excelencia, y nunca te detengas hasta alcanzarla. Y un último punto sobre la excelencia, recuerda que la excelencia es un viaje, no es un destino al que nunca llegas. La excelencia consiste en que cuanto más mejoras, más te das cuenta de lo mucho que aún puedes mejorar. Por tanto, nunca llegarás.
Ponte en ese camino y mantente en ese viaje hacia la excelencia y permanece en él el resto de tu carrera.